Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 13 de octubre del 2021. Hoy es, ¿qué dice hoy? Miércoles. Vamos a estar platicando sobre otra parte dentro de la auditoría o dentro del diagnóstico empresarial. Ayer terminamos de hablar sobre la MEFI y hoy vamos a empezar a platicar sobre la parte externa. Entonces, antes de iniciar, les pido al equipo número 1 que se vaya preparando, que tenga su presentación lista en su dispositivo y cuando les ceda la palabra ya podrán empezar a compartir pantalla. ¿Vale? Primero voy a empezar el día de hoy yo, comentando un poquito sobre los temas que ustedes estarán comentando, cada equipo, y ya después iniciaremos con el equipo número 1. Pero antes de eso vamos a tomar la asistencia del día de hoy, entonces estén preparados por favor. Y empezamos con Aguilar. Presente. Aranda. Presente. Bernal. Boca Negra. Presente. Cantú. Presente. Castañeda. Presente. Cortinas. Cuevas. Presente, profe. De los Reyes. Alarza. No tiene luz, profe. Creo, me comentó hace rato. Gracias. Garza. Presente. González. Gutiérrez. Baldazo. Presente. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Simón. Presente, profe. Martínez. Presente, profe. Morales. Presente. Pedro. Presente. Ramos. Presente. Santillán. Sustaita. Presente. Espejo. Presente. Valle. Presente. Zúñiga. Presente, profe. A ver, regresamos con Cortinas. Ok, parece que no. De los Reyes. Gracias. Y Galarza. Por ahí me decía que tiene problemas de comenté. Sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Vamos entonces ahora sí a iniciar. Como lo comentábamos, como lo comentábamos, o sea, los comentaba hace un momento, el día de hoy vamos a seguir platicando sobre lo que es el diagnóstico, que es en la parte del modelo de administración estratégica en el cual nos encontramos. Este diagnóstico, como lo mencionamos en clases pasadas, durante toda la semana anterior, la pasada esa y los primeros días de esta semana, platicamos sobre la auditoría interna, hasta llegar incluso a la MEFI. Pero el día de hoy vamos a empezar a platicar sobre la auditoría externa. La auditoría externa, que en este sentido se compone, al menos en la manera en que yo lo trabajo, y nosotros lo vamos a estar trabajando también en la asignatura, es utilizando 3 herramientas, tal como la MEFI, en la cadena de valor y la auditoría por departamento se utilizaba para la interna. En este caso, la externa también tiene 3 herramientas. Uno que denominamos análisis CEPTA, otro que se denomina análisis de las 5 fuerzas de la industria y otro que se llama análisis de la matriz de evaluación de factores externos, MEFE. Muy parecido a la MEFI, pero en este caso sobre los temas externos. Vamos a iniciar el día de hoy particularmente con el análisis CEPTA. Tal vez algunos de ustedes ya habían escuchado el análisis CEPTA o tal vez lo habían escuchado con otros nombres. En este sentido, tomen nota, el análisis CEPTA se puede denominar también análisis PEST o análisis PESTEL.
Repito, el análisis SEPTA es lo mismo que PEST o PESTEL, ¿ok? Solamente tiene algunos enfoques distintos quizá a partir de cada autor, pero es lo mismo. De hecho, durante clase en ocasiones puede ser que le llamemos PEST o PESTEL o SEPTA, pero siempre se refiere a lo mismo, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Qué es el análisis SEPTA? Básicamente, es una herramienta que nos permite identificar aspectos o factores externos a nuestra empresa. Tal como en los anteriores veíamos factores internos, el SEPTA nos permite encontrar factores externos, cosas que están fuera de nuestra organización y que por ende no podemos controlar. Pero sí podemos aprovechar en el caso de que sean cosas positivas o podemos intentar contrarrestar los efectos negativos de algo que esté sucediendo. SEPTA como tal es un acrónimo. Básicamente, la S significa factores sociales, la E son variables económicas, la P son factores políticos, la T aspectos tecnológicos y la A temas ambientales. ¿Ok? Es un acrónimo que significa SEPTA, sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. Nos ayuda entonces a encontrar factores de estos 5 tipos en el exterior de la empresa que podrían llegar a impactarnos. Repito, que pueden llegar a impactarnos. Porque fuera de nuestra empresa puede haber muchísimas cosas, pero de allí a que me impacten a mí es un tema bastante distinto. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un análisis SEPTA para la UPB y yo quiero encontrar algún factor de cada tipo. Un factor social, por ejemplo, puede ser una manifestación que hace un grupo de campesinos frente a Palacio de Gobierno. ¿Ok? Es un descontento por parte de la sociedad que se está manifestando. Y están cerrando vialidades y están haciendo parones y marchas frente a Palacio de Gobierno aquí en Ciudad Victoria. ¿Ok? Es un factor social definitivamente. Sin embargo, ¿qué tanto afecta esa marcha frente a Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad a la UPB? ¿Tendrá algún impacto, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Una marcha, un parón frente a Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, ¿tendrá algún impacto positivo o negativo para la UPB? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? El hecho de que haya, no sé, 400 personas enfrente del Palacio de Gobierno, allí en la Plaza del 15 o sobre el 17, ¿impacta de alguna forma a la UPB? ¿Sí o no? Pues sí, profe, porque puede que por el tráfico, que muchas personas viven de aquel lado de la ciudad y pues puede que haya mucho tráfico, mucha tráfico de personas y puede afectar en eso. Yo digo más con los alumnos, no en la universidad. Por el tráfico. Sin embargo, ¿la universidad está cercana al centro de la ciudad? No. Y de hecho, si tú te vas a transportar hacia la universidad, pues difícilmente vas a pasar por esas calles. Entonces, podría llegar a impactar a alguien que viva cerca de allí, pero principalmente la respuesta sería no. Al quizás 99.8% de la sociedad que asista a la UPB como trabajador o estudiante, no le impacta. Incluso más si estamos en pandemia. Si los estudiantes, por ejemplo, están desde sus casas y los maestros estamos desde casa, pues, ¿impacta? No, en lo absoluto. En ese caso, ¿qué sucede entonces? La marcha o el parón de este tipo o este grupo social sí es un factor externo, sí es un factor que existe, pero no le interesa en lo absoluto a nuestra universidad. No tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de impacto. ¿Ok? Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva.
Vamos a tratar eventualmente en las próximas semanas de encontrar factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales, pero que impacten a la empresa con la cual vamos a estar trabajando. La semana pasada les había comentado que vamos a tener que trabajar con alguna empresa y les pedí que trataran de buscar alguna. Puede ser una empresa grandota, una empresa pequeña, una empresa de amigos, un negocio registrado ante Hacienda o no registrado, da igual, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio. Si ustedes tienen algún negocio, podemos trabajar con él. Si ustedes conocen, tienen algún familiar, lo que sea, podemos trabajar con eso. Repito, no importa si es algo grande o si es pequeño. Puede ser un negocio de venta por catálogo incluso. En este sentido, les repito, de nueva cuenta, los equipos traten de conseguir alguna empresa. Si ya la tienen, excelente. Y si todavía no la tienen, pues hay que buscarlo. Preferentemente para esta semana ya deberían tener alguna. Bien, entonces, lo que estamos haciendo es encontrar factores externos, factores que pueden llegar a impactar a nuestra empresa. En este ejemplo, a la UPB, pero aplica para cualquier empresa. Les decía entonces, CEPTA es un acrónimo que incluye estos 5 grupos de factores. Cuando hablamos de factores sociales, nos referimos a sucesos o elementos propios del mercado al que se dirige la empresa. Ya hablamos el otro día más o menos a qué se refería cuando hablamos de mercado. Pero para los que no recuerdan, el mercado es aquel lugar en el cual se encuentran los compradores y vendedores relacionados con nuestra empresa. Entonces, todo aquel suceso o elemento propio del mercado y de la sociedad en la que existe sería un factor social. Si yo, por ejemplo, imaginemos este caso. Si yo soy una empresa que se dedica a vender, vamos a decir, hamburguesas, un negocio sencillo. Soy un negocio, una empresa que vende hamburguesas, pero soy una empresa de Colombia y que ahora esa empresa, que yo la creé, que yo soy de Colombia y la estoy trayendo ahora a México, específicamente a Victoria, es la primera que pongo aquí en México. ¿Qué características debería de considerar del mercado mexicano? ¿El mercado mexicano es igual al mercado de Colombia? ¿O habrá alguna diferencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería de cambiar o tener algún producto especial con mis hamburguesas o no? Ok, hay varios aspectos. Para empezar, utilizar el tipo de moneda local. Y eso podría parecer obvio, aunque algunas personas no, para algunas personas no es tanto. Pero sí, es correcto. Ángel nos habla del tipo de hamburguesa. ¿A qué te refieres, Ángel? Porque posiblemente allá en Colombia la hacen de diferente manera, diferente sabor, diferente estilo allá. Y pues tal vez aquí no gusten o sí gusten. Pero pues si yo fuera el negocio, pues haría eso. Tratar de cambiar un poco el sabor. Ok, tratar de identificar los sabores que gustan más en México. Incluso por ahí Abraham nos comenta algo similar. Por ejemplo, el encontrar una buena salsa aquí en México para agregarla a la hamburguesa, para que se identifique un poquito más o que empatice con los mexicanos. En este caso estamos tratando factores sociales, particularmente aspectos culturales. Si a mí me vendes un negocio de hamburguesas, como hamburguesas de Colombia y ya, pues como que X, no es como que me llame mucho la atención. Si me dices que es una hamburguesa de Hamburgo, de Alemania, allí probablemente me llama un poquito más la atención, pero no a todos. En cambio, si me habla de que tienen una hamburguesa especial pensada en los mexicanos, que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le añadirían a una hamburguesa para que cualquiera diga es mexicana? ¿Qué cosa le añaden los restaurantes al producto para que se sepa que es mexicano? No, hay otro producto además del tomate, cebolla y cilantro. Es el guacamole, ¿no? Puede ser el guacamole, como nos comenta Heidi, pero en la mayoría de los casos hablamos de jalapeños. Jalapeños o guacamole. Cualquiera de esos dos y ya tenemos al mercado mexicano agarrado.
Entonces, piensen en Burger King, piensen en Carl's Jr., piensen en McDonald's, y cuando lanzan una hamburguesa con estilo mexicano, ¿qué es lo que incluye? O guacamole o jalapeños. Y listo, ya es mexicano. Si pensamos en Pizza Hut o Domino's Pizza, ¿qué trae la pizza mexicana? Jalapeños y chorizo en el caso de algunos de ellos. Si pensamos de hecho en cualquier pizzería, cuando hablamos de una pizza mexicana, trae jalapeños y chorizo. En algunos casos jalapeños, chorizo y frijoles. Que sí, es estereotípico. En algunos casos incluso se podría llegar a ser un poco insultante para ciertos grupos, por ejemplo, cuando se añaden frijoles, siendo que en Estados Unidos es bastante racista el equiparar frijoles con latinos o frijoles con mexicanos en particular, y todo este insulto que viene con el beaner y tal, pero pues bueno. En este caso está bastante claro a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Se toma ese aspecto social o ese aspecto cultural del lugar en el que estás para hacer una variación. ¿Qué sucede allí? En este caso estamos tomando un factor que es ese tema social de que a los mexicanos les gusta el picante, por ejemplo, y solo añadimos al producto. Ese es un factor positivo para la empresa porque lo puede utilizar. Se convierte entonces en una oportunidad. ¿Vale? Es una oportunidad que podemos aprovechar porque nuestros productos pueden ser fácilmente adaptados a esos gustos de las personas. Podemos pensar quizá que este mercado tiene una predilección por la cebolla, como comentó Ramos ahí. Pues bueno, agrego jalapeño y cebolla, o agrego algún tipo de salsa, como ya se comentaba antes, o agrego guacamole. Y esto permitirá tener un poquito más de relación con el mercador que voy dirigido. Pero eso nos referimos con identificar factores, en este caso, factores sociales. Después de esto, tenemos la E. La E significa factores económicos. Los factores económicos son cualquier variable que se enfoca, como su nombre lo indica, a la parte económica de una región o de un mercado. Estamos hablando entonces de tasa de inflación, de niveles de precios, de poder adquisitivo de los ciudadanos, de tipo de cambio, de cualquier variable microeconómica o macroeconómica. Ustedes en este momento, por ejemplo, están llevando una materia de economía. Precisamente pueden considerar la oferta y la demanda, todas estas leyes o reglas que seguramente estarán viendo en su materia de economía. A eso nos referimos. Cualquier elemento económico se puede considerar aquí. Incluso temas de impuestos o aspectos adicionales. Posteriormente pasamos a los temas políticos, la P. Esto incluye el grado de intervención que tiene un gobierno dentro de la economía, del mercado, dentro de la región, dentro de la industria o dentro de una empresa. Ya decía hace un momento, el tema de los impuestos es un factor económico, pero viene de una decisión política. Así como esa, hay otras áreas en temas de política que pueden llegar a impactar. Si yo soy, por ejemplo, una agencia, no, es más, antes de comentarlo como tal. El día de hoy por la mañana, nuestro presidente comentó que este fin de semana va a firmar un acuerdo en el cual se va a tratar de regularizar a los autos que están en nuestro país de manera, digámoslo así, no legal. Principalmente autos de Estados Unidos que están en México de manera ilegal. Una regularización de autos chocolate, como los conocemos comúnmente. ¿A qué tipo de empresas podría afectar eso? ¿A qué tipo de empresas podría afectar el hecho de que el presidente de la República vaya a firmar un acuerdo para regularizar los autos chocolate? ¿Qué tipo de empresas o qué tipo de negocios? A las agencias. A las agencias de autos. Muy bien, ¿por qué a las agencias?
¿Cómo impactará esta decisión? Decía que porque sus ventas van a bajar porque pues ya van a traer, o sea, van a preferir traer carros de otro lado porque a lo mejor les salen más económicos. Es mucho más económico comprar un auto de Estados Unidos y lo regularizas y tal, que comprar un auto de agencia. Sí, va a haber menos demanda en ese tipo de negocios y por ende probablemente varias agencias pues van a tener menos ventas y tal. Pero también puede ser para otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, las propias personas que venden autos. Las personas que venden autos usados, americanos, también se ven afectadas, pero de manera positiva. En este caso, muy probablemente, a diferencia de las agencias, van a tener mayores ventas, van a tener un crecimiento de la demanda. En cambio, una empresa que también se vería afectada de forma negativa serían aquellas que te brindan, digamos, servicios de asistencia para cuando eras chocolate o ilegal, como la ONAPAFA y otras similares que nos comentaba por ahí Atala. Entonces, es correcto. Estamos hablando de distintos aspectos o distintas empresas que se ven afectadas por una misma decisión. ¿Vale? En este caso es una decisión política. Es un acuerdo de gobierno que se estará haciendo. Eso impacta en ciertas empresas. Así como esa, hay muchísimas decisiones políticas. El punto es identificar cuáles nos afectan a nosotros. Después de las políticas, después de la P, viene la T, factores tecnológicos. Y en este caso hablamos de innovaciones en la industria. Y tal como lo decíamos en la cadena de valor, la parte tecnológica no habla solamente de nuevos dispositivos electrónicos o mecánicos y tal, no. También estamos hablando de nuevos procesos, de patentes, de modelos de utilidad que vengan a revolucionar o a cambiar la manera en que se hacen las cosas. Puede ser un nuevo dispositivo, sí. De hecho, en la mayoría de los casos así es. Pero también puede ser simplemente un nuevo proceso de hacer las cosas. Finalmente, los factores ambientales son aspectos que se enfocan hacia el cuidado del medio ambiente. Podríamos incluir aquí leyes medioambientales, aspectos relacionados con el reciclaje, temas relacionados con la basura o con la contaminación y cualquier otro elemento que podría llegar a impactar a nuestra empresa en algún momento. Bien, entonces esto es lo que significa CEPTA. Estos son los 5 grupos de factores que incluye el análisis CEPTA. Ustedes estarán comentando algunos de estos factores con sus presentaciones. Pero vamos a definir, ¿para qué sirve el CEPTA? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo por el que existe? ¿Para qué existe? ¿Para qué sirve el análisis CEPTA? Tenemos 4 aspectos principales por los cuales existe el CEPTA. Y el primero es para detectar factores externos. 2 tipos de factores. Oportunidades, que son cosas positivas, como lo decíamos hace un rato, los vendedores de autos americanos tienen una oportunidad de incrementar sus ventas si es que este acuerdo que se comentaba hoy, si ocurre. O amenazas que podría suceder en el entorno. Cosas negativas para tu empresa. Por ejemplo, misma situación de factor político, pero ahora desde el punto de vista de las agencias de autos. ¿Me explico? Entonces, cuando realizamos un análisis CEPTA, podemos definir precisamente características que nos permitirán detectar estos 2 tipos de factores, oportunidades y amenazas. Una vez que detectamos cualquiera de estos puntos, podemos dar un rumbo a la empresa, podemos brindar mayor dirección. Recuerdan que cuando hablábamos de la planeación, decíamos que la planeación brinda una dirección o brinda un rumbo a partir de la filosofía empresarial y todo esto. Pues bueno, seguimos dándole rumbo a la empresa. En este caso ya más focalizado. Y si nosotros sabemos lo que existe en el mercado, entonces será mucho más sencillo saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Vamos a poner un ejemplo aquí. Cuando hablamos de dirección, nos estamos refiriendo a darle forma a lo que se está haciendo
de manera que se trabaje con lo que está sucediendo actualmente y no con algo distinto. Recapitulando, la dirección tiene que ver con saber claramente qué camino debes de seguir y cuál camino no te conviene. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados o han escuchado el término fidget spinner. Fidget spinner, seguramente lo habrán escuchado antes, lo habrán visto, o incluso podría ser que algunos de ustedes tengan por ahí algún fidget spinner. Un producto bastante, vamos a decir, útil para liberar un poquito de estrés, para ayudarnos a jugar simplemente entre nosotros. ¿Okay? Para los que no recuerdan qué es un fidget spinner, pues aquí tenemos algún ejemplo. Incluso la propia página de Google te brinda un juguete virtual, vamos a llamarle, para que tú precisamente hagas girar ese fidget spinner. Lo que hacías es que te lo ponías en los dedos, entre los dedos, y lo hacías girar así, y eso te ayudaba a liberar un poquito de estrés. ¿Vale? Había de diferentes formas, tamaños, colores, marcas, etc. Pero, ¿hace cuánto fue la moda del fidget spinner? ¿2019, 2018, 2017? ¿Qué sucede allí? Está bien, es un producto que estuvo de moda, algunas personas lo compraron, pero si yo les dijera en este momento, voy a lanzar mi propia marca de fidget spinners, ¿creen que se venda? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se venderán mis fidget spinners en este momento? Pues se me hace que no estamos en tiempo, ¿no? Como que ya pasó eso. Correcto, no creen que haya tantas ventas, no creen que se venda mucho, es correcto. Y sin embargo, algunos de ustedes seguramente habrán visto este proyecto que se presentó en Shark Tank. Un fidget spinner, pero no un fidget spinner como tal, sino más bien una adaptación para un fidget spinner. ¿Ok? Este producto que hacía que nuestro fidget spinner fuera circular y que lo usáramos como una llanta, como un círculo y ya. ¿Qué tan buena innovación fue esta? Pues realmente no tan buena. Principalmente porque esta innovación se empleó después de que pasó la moda de este producto. Por ende, pues ya no era como que tan rentable. En este caso, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos una idea y la queremos aplicar sin haber identificado qué cosa está padre y qué cosa no de acuerdo al mercado, pues podría ser que el producto no sea el mejor. Imaginen, por ejemplo, que el día de hoy yo consigo un proveedor de gel antibacterial y cubrebocas. Y le compro un chorro de gel antibacterial y cubrebocas. Porque yo me acuerdo que al principio de la pandemia, hace un año y medio, nadie tenía. Y me pongo a venderlo en Facebook. ¿Creen que se venda? Pues tal vez no tanto, porque en este momento de nuestra vida, en cualquier lugar encuentras cubrebocas o encuentras gel antibacterial. No es como hace un año y medio. Bernal. Profe, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, supongo que la idea principal de este sujeto era aportarle algo, ¿no? A la moda, pero como ya no era moda, pues no le jaló. Pero si, por ejemplo, si la meta es revivir la moda, ¿cree que sería una buena idea o tampoco jalaría, por ejemplo? En este caso particular, no funcionaría, porque lo que hacía este producto no era aportar algo bueno al funcionamiento del dispositivo. Lo que hacía era cambiar totalmente el sentido del dispositivo, pero con un sentido innecesario. Es ridículo, sí. Entonces, si tuviéramos un aditamento innovador que le aportara algo diferente, que a lo mejor te permitiera, a lo mejor el diseño, a lo mejor que cuando lo hicieras girar, volara en el aire y pareciera como un dron o algo similar, allí te lo paso, porque estás poniendo algo nuevo, algo interesante, algo diferente. Pero esto era solamente convertirlo en una llanta y ya, entonces no tenía nada para que volviera esa moda y pues no iba a funcionar.
Pero sí, en algunos casos podrías hacer un producto innovador para traer de nueva cuenta una moda que estuvo en el mercado. Eso sí podría llegar a suceder, tienes razón. Entonces, lo que hacemos o para lo que nos ayuda el CEPTA también es identificar qué rumbo tomar. En este caso, si identifico que la moda pues ya no es el fidget spinner, o si en este momento ya no es necesario surtir de más cubrebocas y gel antibacterial en el mercado, pues mejor opto por otras ideas. Precisamente el detectar eso, ese rumbo, me va a permitir anticipar fracasos. Si yo sé, como en este momento se los comentaba, que en cualquier tienda el día de hoy puedes ir y van a tener gel antibacterial o van a tener cubrebocas, o puedes simplemente buscar en Amazon o en Mercado Libre o en línea o en cualquier página en línea y no va a haber problemas de abasto, pues entonces tu empresa física no va a funcionar, no tiene sentido. Y como lo supiste antes de que pasara, estás evitando ese fracaso que seguramente sería el negocio. Finalmente, el CEPTA nos ayuda a tener visión. Puede ayudar a liberar suposiciones inconscientes que teníamos de un mercado, porque ayuda a desarrollar una visión un poquito más objetiva de este nuevo entorno. ¿A qué nos referimos? Pensemos de nueva cuenta en que somos una empresa colombiana que va a llegar a México. Empresa colombiana que va a llegar a México. Vende hamburguesas esta empresa. Pero la persona que va a traer el negocio no conoce nada de México, nunca ha ido a México, nunca ha estado en nuestro país y por ende no tiene conciencia tan clara. Tiene algunos amigos mexicanos, pero realmente no hablan mucho de aspectos culturales. Entonces, lo único que sabe de México esa persona es lo que ha visto en la tele, en telenovelas y en películas. Entonces, no tiene una visión tan clara. A lo mejor él piensa que en México todos somos así como las series de narcos y que gran parte de nuestro país es o ranchos y haciendas y mansiones de lujo y pueblos y ya. Entonces viene con esa idea y por ende va a establecer su negocio con cierto enfoque totalmente distinto, el cual va a estar adornado con burros, sombreros, zarapes y va a tener también figuras de tacos como Taco Bell. Sucede ahí. Hace rato me decían en el chat que lo que decíamos de las pizzas con jalapeño, con frijoles y demás, podría llegar a ser considerado como un estereotipo. Y sí, pero es un estereotipo que es real. Sin embargo, si viene un colombiano y de repente nos trae un negocio que trate de enfocarse en los mexicanos con dibujos de zarapes, burros, cactus, sombreros y tacos como los de Taco Bell, allí específicamente ya estamos hablando de que eso sí es un estereotipo que no es verdad. ¿Me explico? En el primer caso, con los jalapeños y el guacamole, estamos hablando de características del mercado. A la mayoría de la gente en nuestro país le gusta el aguacate, le gusta el guacamole. A la mayoría de la gente en nuestro país le gusta el picante. ¿Okay? Ojo que no dije chile para evitar el albur. Pero cuando hablamos de ese otro estereotipo de los burros, pues no en todo el país hay burros y ni andamos en burro. No todos los mexicanos usamos sombrero. No consumimos tacos como los de Taco Bell. No nos sentamos recargados en un cactus y demás. No usamos zarapes. ¿Me explico? Esos sí son estereotipos de nulo conocimiento de la cultura mexicana. Entonces, si tú realizas un CEPTA, ese estereotipo que tenías o esa predisposición o esa presuposición se va a marchar. Te va a dar una visión más amplia de lo que pensabas. ¿Me explico? Entonces, esta persona colombiana que viene a México a poner su empresa, a la hora de que realice un análisis como esto, se da cuenta de que, ok, entonces México no es como yo me lo imaginaba, no es como en las series de narcos, no es como en las películas de los 70s, es algo completamente distinto. Imaginemos incluso que su primera empresa la va a poner en San Pedro Garza García, en Nuevo León,
o la va a poner en la Ciudad de México, en, no sé, en alguna colonia fresa de la Ciudad de México, en la Roma, por ejemplo. ¿Qué sucede allí? Que va a ser totalmente diferente de lo que él pensaba. Pero al momento de hacer su septa, de identificar esos factores, podrá saber entonces que estaba totalmente mal y que por ende debe cambiar totalmente su visión de nuestro país y plantearlo de una manera distinta. En lugar de adornar con burros, zarapes y sombreros, pues tal vez se plantearía plasmar su imagen de una manera distinta, mucho más moderna, mucho más enfocada a aspectos que realmente sí nos gustan a los mexicanos o que les gusta a todo el mundo, da igual. Para eso nos sirve el CETA. Detectamos oportunidades y amenazas que nos van a brindar dirección de nuestra idea de negocio para evitar fracasos y perfeccionar una visión de lo que tenemos que hacer. Pregunta Ángel que si el CEPTA se hace igual que la MEFI. No, es totalmente distinto. Lo que se hace igual que la MEFI es una MEFI. ¿Okay? En este caso el CEPTA lo que hacemos es identificar factores en primera instancia. Más adelante les voy a explicar cómo se utiliza esto. También es una tabla, ¿sí? Pero ya más adelante les voy a explicar cómo se hace. Antes de hacer esa tabla, les van a exponer ustedes. Van a exponer aspectos sociales, económicos, políticos, tecnológicos y demás, con sus respectivas presentaciones. Bien, son 7:42. No va a alcanzar a exponer el equipo 1. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Antes de concluir, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Perfecto, ¿se entiende qué es el CEPTA? ¿Se No, entiende profe, todo para qué bien. sirve? Perfecto, Sí, esperemos que sí. Correcto. Bien, pues bueno, con sus presentaciones ya estaremos planteándolo de manera más específica y estaremos dando ejemplos un poquito más concretos de cada aspecto. Mañana entonces, mañana jueves, empezamos con el equipo 1, ahora sí empiezan ustedes prácticamente desde el inicio de la clase. Y ojo, esté preparado equipo 2. Ojo que se los estoy diciendo con anticipación. Equipo 1 va a exponer sí o sí. Equipo 2 es posible que exponga. Entonces estén preparados equipo 1 y equipo 2. Repito, equipo 1 y equipo 2 exponen mañana. Equipo 1 y equipo 2 exponen mañana. Equipo 3. Puede ser, si el equipo 1 o 2 lo hacen súper mal o no se presenten o cualquier cosa, podría ser que les diga. Entonces, por ahí no está de más que también estén tantillo preparados. De todas formas, yo tengo sus presentaciones, entonces cualquiera de los equipos podría seguir si es que alguno no lo hace. En todo caso, 1 es forzoso, 2 es probable si es que nos da tiempo. Bien, ¿cuántos deben de exponer? Mínimo 2. Por cada equipo debe exponer al menos 2 personas. No es obligatorio que expongan todos, pero sí al menos 2. Más allá de esto, creo que sería todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pregunta Cuevas, que si ya hablé de las calificaciones de la unidad 1, pues hace un par de días les dije que ya estaban cargadas, pero si tienen dudas respecto a su calificación, se pueden quedar al final de la clase. Ahorita lo vemos. Heidi. Profe, bueno, es que en la especificación de la tarea había dicho que podíamos exponer todas, entonces si ya nos preparamos todas para exponer por una parte, ¿podemos exponer todas? Sí, claro, pueden exponer todo el equipo si gustan, no hay ningún problema. Ah, ok, profe, gracias. Ustedes. Perfecto, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche y si alguien tiene alguna pregunta adicional, se puede quedar al final. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Vamos. Profe, ¿Qué onda, Cuevas? bueno, lo primero que hable Ángel.
A ver, déjame cortarla. Es sobre lo mismo, profe. Es sobre lo mismo de la calificación. Si quiere,